Muchas gracias a Latam Coaching, gracias a Lucía por la presentación, a José Cueto, que está haciendo una labor magnífica, a vosotros por estar ahí el día del trabajo y os lo agradezco enormemente. Y bueno, ya de lleno vamos a entrar en esta conferencia, en esta charla, en este webinar. Como siempre, cualquier pregunta que me hagáis a través del chat intentaré contestarla, estoy pendiente del chat. Una que he titulado este webinar, Recursos emocionales para el profesorado y las familias. Para el profesorado, no porque el alumnado lo haya dejado de lado, sino para el profesorado, que lo pueda transmitir al alumnado y, evidentemente, para las familias que son necesarias en cualquier situación de la que estamos viviendo, con un déficit a muchos niveles, un déficit relacional, quizás un déficit de salud, unas pérdidas. El alumnado quizás también en España ha caído en alguna situación de dependencia digital, ha pasado demasiadas horas delante del ordenador, delante de la tablet o delante del móvil y, por lo tanto, también ha generado una dependencia y esto está también resultando complicado de gestionar, está influyendo muchísimo en el día a día de la clase y, por lo tanto, está generando algunos trastornos de conducta fundamentales. En este charla, en este webinar, nosotros realmente lo que vamos a realizar es una serie de objetivos que tenemos, que es analizar las situaciones complicadas que se dan dentro de un centro escolar y comentarlas, porque así aprenderemos todos, estudiar algún caso práctico real que se haya dado para la resolución de conflictos, cómo no, ofrecer algunos recursos emocionales para el profesorado y sus familias para que puedan aplicarlo al aula, pero ya no solo al aula, sino también en la relación con los compañeros de trabajo, si ocupan un puesto de gestión o de dirección, una jefatura de estudios, una tutoría, un puesto directivo, pues para gestionar el claustro, para relacionarse mejor con otros colegas o incluso con especialistas fuera del entorno escolar o fuera del entorno educativo. Necesario también la inspección o el tema de las fundaciones, asociaciones educativas que participan de la educación. Luego analizaremos las competencias básicas de cualquier profesional de la docencia y acabaremos siempre ofreciendo algunas herramientas técnicas que nos permitan prevenir y gestionar conflictos, gestionar emociones, que es lo más importante. Tal como decía Lucía, primero nos tenemos que gestionar a nosotros mismos para poder gestionar a los demás. Por lo tanto, es muy importante dentro de la inteligencia emocional, de la gestión de emociones, el trabajo de la inteligencia intrapersonal antes de trabajar la interpersonal. Dijéramos, la que sustenta la interpersonal es la intrapersonal y necesitamos esa capacidad de interacción con nosotros mismos, esa capacidad de introspección, esa capacidad de comunicación con uno mismo, esa capacidad de pararnos a pensar quiénes somos, dónde queremos llegar, qué hacemos en el mundo educativo, qué podemos aportar, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de mejora, qué voy a hacer para mejorar estas áreas de mejora, para solucionar, para, dijéramos, ser mejor persona y mejor profesional. Y todo esto yo creo que es necesario que lo vayamos avanzando, que lo vayamos tanteando en estas 2 horas que vamos a estar juntos. Voy a hacer como una especie de recorrido, un recorrido con estos 10 recursos emocionales clave para que tengamos una idea básica desde arriba y que nos pueda, a partir de aquí, centrarnos ya en alguna de los recursos que queramos y ir profundizando en estos temas. Por lo tanto, el primero, si os dais cuenta, he empezado con una trayectoria como si fuera un autobús, concretamente un autobús londinense, ¿no? Como si fuéramos de paseo por esa serie de paradas tan importantes para poder visitar una ciudad. En este caso, vamos a visitar la ciudad de las emociones y iremos dando, dentro de cada una de las paradas, iremos visitando algunos monumentos, algunos hitos turísticos fundamentales para conocernos mejor, para conocer a los demás y para obtener esos recursos emocionales que pueden venir muy bien para nosotros, para las familias y para nuestros compañeros. En primer lugar, y tal como estaba viendo en una conferencia a José Cueto antes de entrar aquí en este webinar, necesitamos pasión en la educación. Y esto es lo primero. Y esta es la primera parada que vamos a hacer de esta ruta
turística en este autobús londinense. Sin pasión no podemos hacer nada, al igual que sin emoción no hay aprendizaje. Necesitamos tener una emoción positiva para que se produzca ese aprendizaje y esa emoción positiva la transmite el profesor inicialmente. Y esa emoción positiva y esa responsabilidad que tiene el docente lo hace a través de su pasión o la vocación. Yo los distingo claramente, si me han oído en alguna charla, en alguna conferencia, evidentemente sabrán a qué me refiero. Para mí la vocación es estar haciendo aquello que quise hacer cuando era más joven, cuando era preadolescente o adolescente, con 15, 16, 17, 20 años, y ahora me estoy dedicando a esto. Eso es vocación. Por ejemplo, si yo pensé con 15 años, con 16 años, ser maestro y ahora me dedico a ser maestro, esto es vocación. Si yo pensé ser astronauta y yo ahora estoy siendo astronauta, eso es vocación. Si yo pensé ser bombero y ahora estoy siendo bombero, esto es vocación. Y la pasión es otra cosa. Son quizás dos caras de la misma moneda, pero totalmente yo las diferenciaría en el sentido que muchas veces en el entorno educativo decimos que necesitamos docentes vocacionales, pero también es muy complicado obtener docentes vocacionales. Fijaros en la última investigación científica que hizo la Universidad Carlos III de aquí de Madrid, de España, con respecto al concepto de vocación en los profesionales españoles, decía que solo había un 6% de vocaciones en España. Quiero decir, ¿qué quiere decir esto? Que de cada 100 trabajadores, en general, no fueron por determinados departamentos o determinados colectivos profesionales, sino a nivel genérico. Lo que dijeron es que ese 6% quiere decir que cada 100 trabajadores, solo 6 están trabajando en aquello que quisieron trabajar cuando eran más jóvenes. Claro, esto visto de esta manera y analizando fríamente el dato es espantoso, ¿no? Porque una sociedad en la que realmente solo haya un 6% de vocaciones me parece insostenible. Pero ¿eso quiere decir que no esté funcionando bien a nivel laboral España? ¿Que los trabajadores no estén contentos? No quiere decir esto. Lo único que quiere decir es ese dato muy concreto que ahora analizaremos mejor. Simplemente lo que quiere decir es que solo hay un 6% de personas, solo hay 6 sobre 100 que está trabajando en aquello que quería trabajar. Ahora bien, yo también les tengo que decir que si ese estudio luego lo hubiesen analizado por profesiones, probablemente los educativos, la profesión docente, el porcentaje hubiese sido mayor, sobre todo en infantil y primeros cursos de primaria. Casi todos los maestros que yo conozco de esas edades, de alumnado de entre 0 y 6 años, son vocacionales porque ya desde pequeños, ya desde adolescentes, querían ser maestros y lo están siendo. Y por lo tanto, yo creo que los porcentajes en educación infantil serían muy elevados, en torno al 70-80%, quizás ya no tanto en secundaria o en bachiller, hablamos de alumnos de entre 12 y 18 años, y en la universidad probablemente el nivel de vocación sería muy parecido al de secundaria y bachiller. ¿Pero esto quiere decir que la educación funcione mal en cuanto al profesorado? No, el profesorado está muy formado y tiene esa actitud con C impresionante. ¿Por qué? Porque tiene pasión. Quizás no pensaron nunca dedicarse a la educación o nunca pensaron o se plantearon o reflexionaron acerca de qué querían ser de mayores cuando tenían 16, 17 años o iban al menos por otro camino, pero luego se encontraron siendo profesores, se encontraron siendo maestros, se encontraron siendo docentes y le han cogido gusto, les ha gustado, le han cogido pasión. Y con eso me vale. Quiero decir, por eso no digo necesitamos vocación, pero sí digo necesitamos pasión. Si no fue esto lo que yo pensé cuando era más joven, si mi profesión ideal no era la de ser maestro y ahora me encuentro siendo maestro, y no te pregunto por qué, por multitud de variables, porque saltó la casualidad y en un momento dado, por serendipia, me encontré que un amigo o un compañero o un familiar me dijo, aquí necesitan un profesor de matemáticas, vente que probablemente te podamos contratar. Y empecé como profesor de matemáticas y un año me gustó, al año siguiente me gustó más y al tercer año me gustó más. Esto necesitamos. Necesitamos gente pasional, necesitamos gente que viva lo que hace, pero ya no solo dentro del cole. Yo quiero a mi lado gente
que se apasione por lo que hace en cualquier momento, que cuando está en el colegio disfrute de estar en el colegio y por lo tanto disfrute de su asignatura y del alumnado, cuando está en el gimnasio haciendo deporte, solo piense en hacer deporte y se concentre en hacer deporte y disfrute haciendo deporte, cuando llegue y esté en casa, disfrute de la familia, disfrute de sus hijos, de sus hijas y le encante pasar tiempo de verdad con la familia. Cuando está con los colegas, con los amigos, lo mismo, esté pensando en los amigos y no pensando en qué tengo que hacer luego y tal, sino que disfrute también de lo que hace. Queremos gente de aquí y ahora, queremos gente que viva el presente, queremos gente que independientemente, evidentemente, que tenga objetivos, que tenga metas, que tenga futuro, porque esto es fundamental, como dice la psicología y como dice el coaching educativo. Además, necesitamos gente que en el día a día disfrute, que saque toda su pasión, que se divierta, que pasión, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo define como vehemencia, ¿no? Esa cosa de hacer las cosas con ganas, ¿no? Con actitud, con actividad, con energía, ¿no? Y necesitamos docentes que sean disfrutones, ¿no? Como esa cara indica. Si avanzamos, evidentemente, es un poco el resumen de todo lo que he querido transmitir, es esto que estoy contándoles aquí. Yo amo lo que hago. Yo he hecho esto, estoy haciendo de docente y amo esto de docente. Si estuviera haciendo otra cosa, la amaría igual. Esto es lo que realmente yo quiero a mi lado. Que el panadero ame su profesión, que el comerciante ame su profesión, que el líder, sobre todo aquellos que nos lideran, los políticos, amen su profesión y amen al país y amen a la ciudadanía, y cualquiera que esté en una profesión ame aquello que haga. Si seguimos avanzando, hemos construido y diseñado un método que he llamado método BOW, que le pongo un título, un subtítulo, que es los 7 componentes del bienestar. Y aquí introducimos el concepto de bienestar, de wellness, el concepto de optimismo, de motivación, de resiliencia. Nos vamos a la psicología positiva de Martin Seligman y le hacemos una reverencia, porque es el más grande que hay en este tema, en esta especialidad de la psicología positiva. Y leyendo el último libro, La vida que florece, el último que publicó, he querido hacerle un homenaje creando ese método BOW, esa casa que tenemos que construir cada uno de nosotros. Tenemos que construir nuestra casa en la que vivimos, metafóricamente, evidentemente, para dar soporte a los demás, para realmente acoger a aquellas personas que queremos que estén con nosotros y también abrir las ventanas al mundo y a partir de ahí poder enseñar y poder compartir lo que somos con el mundo. Y entonces, siguiendo esas directrices de Martin Seligman, que como sabéis no solo es el creador de la psicología positiva, sino también el creador de un concepto clave en el mundo educativo como el concepto de indefensión aprendida, he querido hacer ese guiño a Martin Seligman, creando esta casa con 7 conceptos que yo creo que son fundamentales para entender mejor la felicidad, cómo podemos llegar a ser más felices, cómo podemos hacer más felices a los demás, cómo podemos llegar y poner ese rayito de luz en mi aula, que mis alumnos también intenten ser lo más felices posible, sobre todo en esta época que estamos viviendo mucha tristeza, que estamos viviendo mucha amargura, que estamos viviendo mucha negritud, que estamos viendo poco el sol, evidentemente también metafóricamente. Y yo creo que es importante saber que todo empieza, los cimientos de la casa, la base de la casa es la misión. Todos tenemos que tener clara cuál es nuestra misión, tanto la organización, que es el centro escolar, como la persona. Dentro de la organización hablaremos de cultura, es muy importante que el centro escolar sepa cuál es su cultura, cuál es su filosofía. Esa misión tiene que ver con aquello del para qué, ¿no? Con la motivación. ¿Cuál es la motivación que tuvieron para crear un centro escolar? ¿Qué quieren ofrecer a la sociedad? ¿Qué quieren ofrecer al alumnado y a las familias? ¿Por qué están al servicio de ellos? ¿Y cuáles esas características que te hacen levantarte por la mañana al centro, que quieren considerarse como marca de referencia del sistema educativo? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su razón de ser de ese centro escolar? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuáles son sus valores? Y esto es fundamental. Quiero decir, tenemos que tener muy claro,
dentro de la organización, dentro del centro escolar, y eso evidentemente es función del equipo directivo y sobre todo de los fundadores, el quiénes somos, ¿no? ¿Somos un colegio privado? ¿Somos un colegio público? ¿Somos un colegio que aquí en España le llamamos concertado, que es ni privado ni público, sino que tiene un concierto con el ministerio y el ministerio inyecta una serie de dotación económica por estudiante? ¿Somos cristianos? ¿Nuestra filosofía es cristiana? ¿Somos laicos? ¿Optamos por una identidad de innovación educativa? ¿Somos más clásicos? Todo esto es muy importante, que yo lo tenga claro, que mi profesorado lo tenga claro, porque es lo que yo voy a comentar, es mi marca personal, es lo que yo voy a transmitir a través del marketing educativo. Pero en la persona tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Como personas, como profesionales, para la misión tenemos que tener claro el para qué, cuáles son mis valores, qué me ha transmitido la familia, ¿no? Para aquí es muy importante, para construir esa misión en uno mismo y evidentemente en los demás y por lo tanto en mi alumnado, aquí yo creo que es más importante la familia. En esos 10 primeros años de vida, transmitir cuáles son sus valores, que pueden ser de respeto, de responsabilidad, cristiandad o no, hay familias que igual no lo son, de amistad, de honestidad y por lo tanto yo creo que el alumno es una esponja en ese momento, en esos 10 primeros años, para que asuma todo lo que quiere que asuma la familia ahí. Y a partir de ahí yo creo que crear un alumno de valor. Para constituir el segundo componente, el segundo concepto del bienestar, que depende de la misión, que depende de esas raíces, de esas semillas que nosotros ponemos, que son las decisiones. En función de la misión que tengamos, en función de nuestros valores, nosotros tomaremos decisiones y construiremos nuestro ser, construiremos nuestro carácter, construiremos nuestro temperamento, nuestra personalidad. Y el centro escolar lo mismo, ¿no? En función de qué cultura tenga el centro, de qué identidad, de qué filosofía, de qué valores y cómo los transmita a la sociedad, construirá también su centro, ¿no? Su paradigma, ¿no? Su ágora de aprendizaje. A partir de ahí, esas decisiones que tiene que tomar el centro, que tiene que tomar la persona o el profesional, tienen que ser coherentes. Este es el tercer componente del bienestar, de la felicidad. ¿Y qué quiere decir coherencia? De una manera muy sencilla podríamos definir la coherencia como hacer aquello que hemos dicho que voy a hacer o hacer aquello que hemos pensado que voy a hacer. Evidentemente, al final sería ser transparente, ser sincero, que no es tan fácil, ¿no? Dicho de esta manera decimos, pero si esto no me tienes que contar nada, Juan Fernando, esto ya lo entiendo perfectamente. Sí, quizás lo entendamos cognitivamente, pero cuando vamos a la parte conductual, comportarnos de manera coherente en estas sociedades es muy difícil. Yo no digo que tengamos que ser coherentes el 100% del día. Esto es muy complicado, es muy complejo en una sociedad tan transversal, ¿no? Tan holística, ¿no? Tan colectiva, ¿no? Tan difícil, ¿no? Con tantos criterios y con tantas variables, ¿no? Pero debemos ser, en la medida de lo posible, lo mayor coherentes que podamos ser. De una manera un tanto más psicológica, más técnica, podríamos definir la coherencia con la suma de estos tres componentes o microcomponentes que conforman nuestra personalidad, la personalidad de los seres humanos, que son los pensamientos, las emociones y la conducta. Los pensamientos es todo lo que tenemos en la cabeza, son ideas, son opiniones, son juicios. Las emociones es lo que tenemos, al menos decimos que lo tenemos en el tronco, ¿no? En el corazón, ¿no? Esas emociones positivas o negativas, que también pueden ser, esas sensaciones. Y la conducta nosotros la definimos como que están en las extremidades, ¿no? Conducta es actitud, comportamiento, manera de ser, manera de comportarse, de decidir, etcétera. Para ser coherentes, como sabemos desde el punto de vista de la psicología que estos tres conceptos, estos tres microconceptos están totalmente relacionados, para ser coherentes realmente lo que deberíamos hacer es que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas fueran en la misma dirección. Si somos capaces en un centro educativo y, por lo tanto, también en nuestra vida, que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta las dirigiéramos hacia el mismo entorno, dijéramos, estuvieran dirigidas en la misma dirección,
seríamos coherentes y la coherencia es fundamental porque cuando yo soy coherente con los demás, la gente me entiende, la gente confía en mí. Lo que no confía es en personas incoherentes que hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, o un profesor incoherente que a la familia les comunica una cosa, al día siguiente les dice otra, al alumno le dice que va a aprobar pero luego no le aprueba, que va a poner un examen mañana pero luego no le aprueba, que el examen va a costar de 10 preguntas y luego van a ser 15. O sea, que genera muy, muy malos compromisos y por lo tanto pocas promesas y el alumno ya al final no tiene confianza. Y por lo tanto la perdemos y perdemos la coherencia y perdemos la capacidad de gestionar bien el aula. Si seguimos avanzando en los 7 componentes del bienestar, tenemos el concepto también de visión, el cuarto componente. Y este es fundamental. La visión en psicología, en coaching educativo, tiene que ver con el futuro, con hacia dónde miro, qué quiero ser de mayor, dónde me veo, dónde quiero llevar al centro, qué quiero que sea el centro dentro de 3, 4 o 5 años. Si aquí hay directores de centro, si aquí hay dentro de los participantes alguien que me esté escuchando, que forme parte del equipo directivo de un centro o que sea el propietario de un centro, sabrá perfectamente de lo que hablo, porque hoy en día no hay ningún centro que se precie que no tenga un plan estratégico a 1, a 3 y a 5 años. ¿Qué quiere decir un plan estratégico? Un plan de futuro, un plan que diga hacia dónde quiere que vaya el centro. Pues queremos ir en dirección a el trabajo, pero a distintos niveles, ¿eh? Un trabajo de futuro a nivel metodológico, un trabajo de futuro a nivel de marketing digital o de marketing educativo, una línea estratégica en relación al claustro de profesores, otra línea en relación a relaciones con otros centros escolares de Latinoamérica o incluso fuera de allí. Jaime Luis Herrera creo que me está diciendo que es parte de un equipo directivo y él sabrá perfectamente que hoy en día no hay centro educativo que se precie, al igual que cualquier otra organización que tenga un plan estratégico, que tenga un plan de futuro. Nosotros también tenemos que tenerlo. Yo ya he dicho Hakuna Matata, he dicho hay que vivir el presente, pero sería tonto vivir el presente sin tener claro qué quieres ser de mayor. Quiero decir, a partir de ahí es importante, como yo, ¿no? Yo tengo un plan de jubilación para cuando me jubile a los 65, 70 años, y eso no quiere decir que deje de disfrutar del presente. Me encanta estar con mis colegas, me encanta estar con mi familia, me encanta tomarme una cerveza con mis amigos, me gusta hacer deporte hoy en día, viajar. Son dos cosas diferentes pero complementarias y ambas son necesarias. Por lo tanto, realmente, esta visión que en un centro se llama plan estratégico y a nivel personal o profesional son los objetivos, tenemos que trazarlos y, evidentemente, tenerlos clarísimos. Y luego, el concepto quinto tiene que ver con la congruencia. La congruencia es un concepto raro de trabajar, raro de explicar, difícil de entender, porque la gente lo asocia a coherencia como sinónimo de coherencia y son totalmente diferentes. La congruencia es la suma de dos conceptos, concepto visión con V y concepto misión con M, y lo entenderán perfectamente. Quiero decir, mi visión, mis objetivos tienen que estar en relación a mis valores. Y en un centro, el plan estratégico tiene que estar en relación, tiene que estar basado a la cultura de la organización, porque si no, seríamos incongruentes. Es como si yo digo que quiero lo mejor para mi familia y luego cuando obtengo un beneficio me lo aplico a mí mismo. Pues estoy siendo incongruente, ¿no? Porque yo he dicho que amo a mi familia y por lo tanto cualquier cosa que quiera a nivel empresarial, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy autónomo, soy emprendedor. Si quiero que funcione mejor mi empresa, sería para que a mi familia no le faltara de nada, ¿no? Si yo pongo ese objetivo de que quiero que vaya mejor mi empresa y como valor la familia, sería incongruente que si fuera mejor mi empresa, dejara de lado a mi familia en ese impasse de ir mejor, ¿no? O no le diera todo lo que ellos se merecen, ¿no? Sería incongruente y esto pecaría, por lo tanto, de falta de felicidad. Esto influiría en mi felicidad porque cualquiera de los componentes que están viendo ahí influye de manera psicosomática en mi ser, influye en mi bienestar, influye en mi manera de estar, influye en mi tristeza, ¿no? Esa incoherencia o esa incongruencia o ese no tener claro los objetivos, la visión. Si seguimos avanzando,
en esos 7 componentes. Y ya para cerrar la casa, y como ven, la cierro desde arriba, como he dicho antes, con la pasión, y la pongo arriba de la casa, como cerrando, en el techo, ¿no? En la zona del ático. Lo pongo allí porque realmente para mí la pasión, como he dicho antes, tiene que iluminar toda la casa. Y a partir de ahí, desde arriba, ilumina como la divinidad, el ojo divino, que ilumina toda la casa y le da luz y la hace grande, ¿no? La hace espaciosa, la hace luminosa, la hace generosa, la hace compartida, colaborativa, amada, etc. Y ya, evidentemente, para acabar, nos faltaría un séptimo componente del bienestar, que sería la apertura al mundo. Ya hemos construido la casa, ya tenemos nuestro método Bow, ya tenemos esa casa donde vivimos, pero no tenemos que olvidar que somos seres sociales, somos seres que conectamos con los demás, somos seres que nos gusta relacionarnos. Por lo tanto, en esa casa tienen que haber ventanales que nos conecten con el mundo, con los vecinos, que nos conecten con otras personas, con el barrio, con la ciudadanía, con la ciudad, con el país, con otras personas fuera del país. Y yo creo que es necesario que esa apertura al mundo, por una parte en la organización se dé como flexible a los cambios, un centro educativo hoy en día, y lo hemos visto ahora, y esta era una ponencia, dijéramos, una transparencia que ya venía diseñada de antes de la pandemia, no la he diseñado para ahora, y estaba clarísimo, y ahora todavía más claro, me lo entenderán perfectamente, que un centro educativo, que una organización educativa, que una universidad tiene que ser flexible a los cambios, como lo hemos hecho. Ha habido un cambio enorme, grandísimo, que no esperábamos, que era un pandémico, y hemos sido capaces de adaptarnos metodológicamente, digitalmente, de atención a nuestras familias y a nuestro alumnado, y lo hemos hecho en apenas 3 o 4 meses. Y luego, evidentemente, a nivel personal, tengo que tener inteligencia emocional, como hemos dicho, y como va esta charla, este webinar, tiene que ver sobre todo con la gestión de las emociones, ¿no? Con quién soy yo, cómo soy yo, el preguntármelo constantemente, el mirarme hacia adentro. La base de todo es nuestro autoconocimiento para poder luego conocer a los demás. Y esta ventana al mundo en la inteligencia emocional, sobre todo, entraría dentro de la competencia interpersonal y de 2 valores fundamentales dentro de esta competencia interpersonal, o 3 diría yo, como son, por una parte, la empatía y las relaciones sociales, la capacidad de comunicación, y cogería otro del entorno intrapersonal, que cada vez es más necesario y más influyente en las relaciones personales y la gestión de conflictos, como es el autocontrol. Cada día que pasa necesitamos ser profesionales con más autocontrol, con más capacidad de gestionar la impulsividad. Sé que a veces es muy difícil porque el alumnado y las familias nos llevan a situaciones complicadas, y también el entorno educativo, con ese incremento de las tareas administrativas, nos lleva a perder los nervios, a perder el estatus, pero tenemos que mantener la calma, somos profesionales, mantener la actitud, mostrarnos atentos, escuchar, y yo creo que esto es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta charla. Y todo esto, estos 7 componentes, nos pueden llevar, para acabar, al éxito o al fracaso. Yo no digo que todos tengamos que tener los 7 componentes, porque sí que es verdad que es muy difícil, no podemos tener clara la misión, las decisiones, la coherencia, la visión, pasión, ser congruentes y además tener buenas competencias de apertura al mundo. Pero si somos capaces de tener algunos de estos o varios de estos, pero en un nivel elevado, podremos alcanzar el éxito antes que el fracaso. Así que os animo a trabajar este método CASA, este método Bow, con esos 7 componentes, sobre todo haciendo una gratitud especial, un agradecimiento especial a Martin Seligman. Seguimos con la parada turística, seguimos con el bus londinense, seguimos recorriendo la ciudad, y vamos a hacer una segunda parada en una palabra que ya me han escuchado en alguna ocasión, que es una palabra clave para mí, para empezar todo, para gestionar bien el aula, que es el rapport. El rapport es una palabra francesa de la psicología que tiene que ver con contexto, que tiene que ver con generar feeling, que tiene que ver con generar buen rollo, que tiene que ver con la actitud del profesor, que tiene que ver con esa pasión, que tiene que ver con saber generar confianza en los demás, que tiene que ver con trazar ese cordón umbilical
con el aula, con otros compañeros, con las familias, y es necesario tenerla porque si no soy capaz de generar confianza en los demás, no voy a poder establecer compromisos, sobre todo compromisos académicos y no académicos, y por lo tanto no voy a poder conseguir el proyecto o los objetivos que me he trazado para ese curso escolar. Hay que aquí, dentro del rapport, de la palabra clave, alejarnos de otro concepto que muchos creerán que es simultáneo, que es sinónimo y no lo es, como el concepto de report, que este sí que es un concepto anglosajón, que tiene que ver informe, pasar de un informe de algo que ha sucedido yo como profesor a mi inmediatamente superior, que puede ser el tutor o la jefatura de estudios o al equipo directivo, para que entiendan perfectamente lo que ha sucedido y puedan tomar decisiones. No, para el tema que nos trae hoy aquí, que son recursos emocionales, el report lo olvidamos, no me sirve para nada. Y me centro más en el rapport que estamos viendo ahora. Y este rapport tiene lo que llamamos el taburete de la confianza. Hemos dicho que el rapport, lo principal, el objetivo principal que tiene es que generemos confianza en los demás. Evidentemente, antes tenemos que confiar en nosotros mismos. Si yo no tengo autoconfianza, si yo no tengo autoestima en mí mismo, si yo no confío en mí, si yo me digo constantemente no soy un buen profesor, no voy a poder motivar al aula, no sé gestionar conflictos, no me llevo bien con las familias, mis compañeros no me ven profesional. Si yo me estoy diciendo esto todos los días, probablemente al final acabará siendo un profesor incompetente. Pero en el fondo yo creo que la mayoría de nosotros somos profesores competentes y tenemos que decírnoslo a nosotros. Sé, soy capaz, puedo y voy a gestionar bien el aula. Esa confianza en nosotros mismos es fundamental para poder generar confianza con los demás. Ese taburete de la confianza es este taburete que estáis viendo ahí, que tiene 3 patas porque las 3 son importantes, porque si perdemos una se cae. El taburete es las 3 patas que son la primera pata de la actitud con C, la segunda pata de la aptitud con P y la tercera pata de la fiabilidad. Y ahora veremos en cada una en qué consiste. La primera pata de la actitud tiene que ver con aquellas cosas necesarias como cualidades o capacidades que tiene que tener un docente, que son credibilidad, que tiene que tener autoridad, autoridad versus poder, autoridad que viene de la raíz latina autoritas, quiere decir que yo consigo aquello que realmente necesita la clase, que yo soy capaz de generar esa confianza, y el poder, así como el poder te lo da el centro educativo cuando te contrata para estar delante de un aula, la autoridad, la autoritas, te la tienes que ganar tú. Y esa es la gran diferencia. En el entorno educativo, el profesor no tiene que tener poder, sino que tiene que tener autoridad. Pero autoridad, evidentemente, no es autoritarismo, no es hacer aquí, decir aquí lo de aquí se hace lo que yo diga porque yo soy aquí el que manda. Esto no funciona. Hoy en día los liderazgos son compartidos, son colaborativos, son cooperativos. Por lo tanto, esa actitud de autoridad, no autoritarismo, tiene que ver con que la confianza me la gano yo con respecto al alumnado y a las familias y a mis compañeros. El poder me lo otorga alguien externo, un agente externo. Aparte de esto, tengo que ser sincero y una serie de características fundamentales para trabajar en este ambiente que son muy difíciles, ¿no? El saber escuchar, el saber comunicarme, etcétera, etcétera. Dentro de la pata de la aptitud con P, aquí está, dijéramos, aquello que es necesario pero no suficiente. ¿Qué es necesario pero no suficiente? Conocer tu asignatura, es lógico. Hablar bien en público, es lógico, o sea, comunicar bien. Conocer un poco lo que es un centro educativo, conocer las normas jurídicas básicas que regentan un centro educativo y conocer 4 cosas fundamentales dentro de un centro educativo, como es metodología didáctica, gestión de conflictos, reuniones con familias, acción tutorial, etc. Estos son cosas un poco de la profesión, necesarias pero no suficientes. Para mí, de las 3 patas, la más importante es la pata de la izquierda, la pata de la actitud con C. Y la tercera pata del taburete de la confianza, la última, es el concepto de fiabilidad. Y el concepto de fiabilidad es un concepto que proviene del mundo de la ingeniería, de la maquinaria, de los procesos, de las herramientas, que nos dice que un producto o una máquina es fiable cuando no se equivoca nunca, cuando no falla nunca. Por lo tanto, nosotros tendremos una lavadora que será fiable cuando esa lavadora lava
cuando le pedimos que lave y no, el motor no se para. O un coche es fiable cuando no nos deja tirados, cuando realmente el coche funciona. Una persona, por lo tanto, ¿cuándo será fiable? Cuando realmente hace aquello que dice que va a hacer, cuando es realmente un buen profesor, cuando soluciona los problemas dentro del aula, cuando sabe dar su asignatura y tiene que ser fiable no solo hoy, también es necesario que sea fiable dentro de un año o de 2 años, porque si nosotros no nos vamos actualizando, como estáis haciendo hoy, difícilmente voy a ser fiable dentro de 5 años porque el mundo, la sociedad cambia cada vez más rápido y nuestra profesión también. Si yo soy un docente que no soy digital, no soy nativo digital y no me preocupo, no tengo curiosidad por seguir aprendiendo, quizás hoy sea buen profesor, pero dentro de 6 meses ya no lo sea tanto. Por lo tanto, dejaré, hoy seré fiable, pero dentro de 6 meses dejaré de ser fiable. Y nosotros debemos ser fiables en el pasado, hace 5 años, hoy en día y dentro de 5 años. Al igual que si tú tienes un problema de salud y te pones en manos de un médico, cirujano, por ejemplo, que te tiene que operar, a ti te gustaría que ese médico supiera operar bien de tu dolencia, pero que hubiese también operado en el pasado con éxito y que, afortunadamente y a ser posible, estuviera atento a las novedades que se producen en su campo médico dentro de un año, por si acaso también tuviera que volver a operarte. Sea fiable en el pasado, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, la fiabilidad es una fórmula matemática que coge las dos variables anteriores, actitud y aptitud con P. La fiabilidad es la suma de la actitud más la aptitud, o sea, actitud con C más aptitud con P por la variable tiempo. Y este es el taburete de la confianza que genera el rapport y, por lo tanto, nos hace acabar con esta visita del camino 2. En el camino 3, en esa parada 3 del bus londinense, vamos a hablar del recurso, desde mi punto de vista, más importante que tenemos en el mundo educativo, que es la metáfora. La metáfora la usamos muchísimo en el mundo educativo, sobre todo en infantil, de 0 a 6 años, o incluso primeros cursos de primaria, de 6 a 10, 12 años, pero dejamos de utilizarla en el mundo de secundaria, en los preadolescentes y adolescentes de 12 a 18 años, y es un error. Y en el mundo universitario las utilizamos, pero tampoco las utilizamos como deberíamos utilizarlas. Por lo tanto, es un recurso que todos conocemos, que sabemos que está ahí, pero que utilizamos en menor medida, sobre todo aquellos que no son de infantil y de primaria. Yo lo que os invito es a que os adentréis en el mundo de las metáforas. Si sois profesores de secundaria o bachiller, que las integréis en vuestra programación didáctica. Sé que los de infantil lo utilizan muchísimo, pero que no tanto los de secundaria y bachiller. Y creo que nos iría mucho mejor a nivel académico, mejoraríamos mucho la motivación, el rendimiento académico de nuestro alumnado, rebajaríamos el índice de conflictividad, las ausencias o los absentismos escolares con la utilización de la metáfora. ¿Qué es esto de la metáfora? La metáfora no es más que, definido desde un punto de vista lingüístico, filológico, como la unión de dos conceptos, la asociación de dos conceptos, uno real con uno imaginario. Cuando unimos esto, concepto real o concepto imaginario, se produce ¡fum!, una bomba de relojería. Es algo grande. Se produce el Big Bang. ¡Pum! ¿Por qué? Porque es brutal. Es aquello que le gusta al alumnado. El término real, término abstracto, término imaginario, unidos. Esto traducido al mundo educativo real con elementos metafóricos, ¿qué quiere decir? Pues en infantil, como todos sabemos, utilizan muchísimo, como he dicho, este tipo de metáforas, como pueden ser películas, cuentos, parábolas, dichos, hechos, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace una metáfora? A través de estos juegos, porque la metáfora normalmente tiene que ser lúdica, tiene que gustarle al alumnado, a la clase, se introducen, a través de estos juegos, de estas canciones, se introducen elementos clave curriculares. Se introducen conceptos, se introducen valores, se introducen
capacidad de relación, se traducen competencias sociales y, por lo tanto, el alumno las va asumiendo de una manera suave, sencilla, sin coste, sin, dijéramos, reticencias. La metáfora es importante por dos motivos principalmente. Es importante porque la utilización de las metáforas nos lleva a la emoción positiva del alumnado, genera muchísima emoción positiva y, como hemos dicho, no hay aprendizaje si no se produce una emoción positiva en el aula y, por lo tanto, esto lo conseguimos con la metáfora. Y, además, la metáfora te permite ya en alumnos más mayores, incluso más pequeños también, abrir una ventana en la clase, en tu clase, al mundo. Con la metáfora traemos lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu ciudad en relación a tu materia, evidentemente, si tú eres profesor de matemáticas, lo que está pasando, las últimas novedades de las matemáticas, de algo relacionado con las matemáticas que está pasando en el país, en una entidad científica, en otro país, las puedes traer a tu aula. Y eso es una metáfora. Y por eso les engancha tanto al alumnado. Por lo tanto, la metáfora es esa ventana que abrimos en la clase para que nuestro centro esté conectado con la sociedad, y esto es lo que quiere tu alumnado. El alumnado que tú tienes tiene una necesidad de estar conectado con la sociedad, con el día a día, con el presente, y por eso muchas veces en las clases se aburre porque él tiene acceso a la información tanto como nosotros, a través de sus móviles, a través de sus tablets, etcétera. Y, por lo tanto, debemos acudir a esas metáforas porque a él les van a ir muy bien. Y, además, la metáfora tiene otra cosa importante, que es me permite soñar, me permite ser creativo, me permite imaginar, visualizar, me permite ser protagonista de la acción. Y eso para el alumnado es fundamental. Hoy en día necesitamos alumnos protagonistas. Ya no quiero ver profesores protagonistas. El profesor lo es por sí mismo. El rol docente para mí es la piedra angular del sistema educativo, pero tiene que dejar el protagonismo para el alumnado, que es el verdadero talismán de la educación. Es el alumnado para el que trabajamos, estamos al servicio de ellos y de sus familias. La metáfora, como dice María Martínez, les divierte, es algo lúdico y aprenden jugando. Es un learning by doing, learning by playing. Es un juego, es un gaming, es una gamificación, la metáfora es gamificación y, por lo tanto, permite generar innovación, creatividad, atrapar al estudiante, como dice Olga Moreno, acompañarlo e introducirle materia, competencia curricular sin que se dé cuenta y hacerlo protagonista como queremos hacerlo protagonista con las metodologías activos. El aprendizaje cooperativo hace protagonista al alumno, el aprendizaje basado en proyectos hace protagonista al alumno, el coaching educativo quiere hacer protagonista al alumno, y eso no quiere decir que nosotros perdamos autoridad, sino el docente, me refiero. Somos la piedra angular, somos la parte más importante del sistema educativo, pero debemos, en este siglo XXI, darle las herramientas, los recursos, empoderar al alumnado. Dentro de estas metáforas se me ocurren algunas más. El role-playing es una metáfora. Por ejemplo, para alumnos más mayores, un artículo en prensa que tenga que ver con la asignatura, evidentemente, un artículo científico, un programa de radio, un programa de televisión que estén, dijéramos, hablando de algo de mi asignatura, que yo lo pueda llevar al aula. Se me ocurre, por ejemplo, ahora un profesor de matemáticas aquí en España que a los alumnos de matemáticas les enseñaba el concepto de parábola de otra manera diferente. Ponía un vídeo de España jugando contra Holanda en un campeonato, no sé si era mundial o europeo, donde a Casillas, Iker Casillas, el antiguo portero de la selección española y del Real Madrid, le metían un gol por arriba. Y entonces les ponía ese vídeo que duraba apenas 20 segundos y luego les dejaba debatir sobre la trayectoria de la pelota, que había hecho, que ellos pensaban, y cuando ya habían debatido les decía, pues esa trayectoria es lo que en matemáticas llamamos parábola, y a partir de ahora vamos a definir y vamos a daros la fórmula de la parábola. Esto es una manera diferente de enseñar y una manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy tiene éxito. Otro tipo de metáforas podrían ser, por ejemplo, el tema de profesores invitados, ¿no? A mí me gusta mucho con alumnos más mayores el invitar profesores externos al cole,
que pueden ser padres, que pueden ser madres, que pueden ser profesionales del área del que yo estoy dando. Por ejemplo, si yo fuera filólogo, si yo fuera filósofo, si yo fuera de idiomas, pues podría invitar a una persona nativa del idioma que yo estoy dando. Si yo estoy dando inglés, pues a alguna persona de Gran Bretaña o alguna persona de Estados Unidos. Si yo estuviera dando matemáticas, pues alguna persona que se dedicara profesionalmente a las matemáticas y que les contara a los alumnos una temática relacionada con las matemáticas, un concepto determinado o simplemente cómo ven la profesión de matemáticas. El tema de invitados, de profesores invitados, genera muchísima atracción en el alumnado. Otro recurso, este es un recurso que he traído yo de la psicología clínica. Yo no soy psicólogo clínico, como muchos ya sabrán, soy más psicólogo educativo y del mundo de las organizaciones, pero en psicología clínica, con pacientes, se utiliza una técnica que se utiliza de vez en cuando, que es lo que llamamos el concepto de autorrevelación. Como dice Freddy, evidentemente también cuentos, historias con moralejas, etcétera, etcétera. Esto también es una metáfora. Esa técnica que llamamos de autorrevelación lo utilizan los psicólogos clínicos en momentos muy puntuales, como por ejemplo cuando ese psicólogo clínico está trabajando con un paciente depresivo y lleva trabajando 2 o 3 meses y no consigue dar con la tecla para que mejore esa depresión. Y entonces él sabe que tiene un recurso que puede utilizar, que es el recurso de que el terapeuta también ha pasado por depresión. Entonces, decide utilizar como recurso el contarle al paciente que él también pasó por una depresión, que lo pasó muy mal, pero que ya está recuperado y que realmente se puede salir del hoyo. Lo que está dándole, transmitiéndoles, es un mensaje a través de ese concepto de autorrevelación que evidentemente tiene que seguir el código ético o código deontológico de la psicología. O sea, tiene que ser verdad. En psicología clínica tiene que ser verdad. Quiero decir, yo no puedo decirle a un paciente que he pasado por una depresión sin haberlo hecho, porque estaría atentando contra mi código deontológico y, por lo tanto, estaría atentando con mi profesión y colegiado del Colegio Oficial de Psicólogos. Pero en el mundo educativo yo lo he traído y le he quitado esta parcela más de código deontológico y sí que es verdad, y me imagino que ustedes lo utilizarán de vez en cuando, ese tema de contarles una historia como si fuera propia. Yo he vivido esa historia como en primera persona y tú se la cuentas al alumno, aunque no lo hayas vivido, y ya ves cómo enseguida dejan lo que están haciendo y te miran porque están ávidos de que les cuentes cosas, evidentemente historias que tengan que ver con la asignatura, ¿no? Que tengan que ver con cosas que tú estás impartiendo en ese momento. También, evidentemente, María Teresa Goñi sabe que, como dice, que la metáfora es una especie de viaje que nos saca de la rutina y también quizás unas metáforas también podrían ser, siguiendo a María Teresa, la compañera, como las salidas que hacemos de vez en cuando, las salidas que hacemos con los alumnos a empresas, a centros de salud, a otros centros de enseñanza o también, por ejemplo, a bioparks, a espacios naturales. Ahí también son metáforas porque ahí también esas salidas se puede permitir el lujo, el alumnado, de aprender cosas nuevas, ¿no? Hay muchísimas metáforas y tenemos que indagar en el mundo de las metáforas para poder utilizar cuantas más metáforas mejor. Y aquí os traigo una que a mí me encantó. Este es un programa de la tele española que lleva 15 años en antena, que se llama El Hormiguero, y en pandemia, pues viendo muchos vídeos e intentando sacar información de cualquier canal, esto es lo que te mueve la pasión, ¿no? El que tú estás viendo una película y conectas esa película con algo de los conceptos que tú impartes y dices, quiero bajar esta película, quiero verla y cortar el trozo porque me va a servir para explicar esto. Esto es lo que me pasó en El Hormiguero. Vi este programa de nuevo que tiene 4 años y aquí explicaron un concepto que se llama el concepto de fluidos no newtonianos. Los que seáis de física o química probablemente sabréis lo que es. Es un fluido que se comporta, que es líquido, pero que se comporta como sólido. Y este programa comentaron allí en El Hormiguero que lo vio 4 años después un profesor de la Universidad de Harvard y lo utilizó en sus clases con sus alumnos para enseñarles el concepto de metáfora y luego también lo ponía en sus charlas
cuando daba charlas en congresos, en seminarios o en webinars. A partir de ahí voy a poner un poquito, ¿vale? Para que lo puedan ver. Y a partir de ahí, simplemente un poquito para que vean lo que es esto de los fluidos newtonianos y cómo puede ser una metáfora, ¿no? Yo este vídeo lo podría llevar a clase y que los alumnos, a clase, evidentemente, cuando tocara el concepto de fluido no newtoniano, y a partir de ahí, que los alumnos, a partir de ese concepto, seguro que ya no lo olvidarán jamás. Está construyendo ese fluido no newtoniano, que es agua con maicena, y luego veréis lo que pasa en el plató. Entonces, le quiere demostrar, este es Iker Casillas, el invitado, es el portero de la selección española de fútbol, el exportero y también el exportero del Real Madrid, hace unos años, y ahí ya veis cómo ese líquido convertido a través de maicena se convierte en un poquito de sólido. Ahí le faltaría un poquito más de movimiento, pero ahora veréis un poco lo que ocurre y cómo muestra a sus espectadores el tema el comportamiento de los fluidos no newtonianos. Lo ponemos un poquito y luego, si queréis, me comentáis en el chat, mientras vamos viendo otras cosas, cómo funciona, ¿no? ¿Cómo os parece esa idea? Que en el fondo es brillante, ¿no? El poder encontrar algo en la sociedad fuera de tu aula que creas que conecta con la actitud de tu alumnado. Y así os dejo ya para que lo oigáis. Ahora se van a una piscina gigante. Esta es una piscina que han creado con fluido no newtoniano, una piscina que mide 1 metro de altura, por lo tanto se podían caer, y que la van a pasar caminando rápido porque ese fluido que es líquido en realidad se comporta como sólido. Ahora van a ver la profundidad. Ahí veis. 1 metro de profundidad. Y ahora ambos, tanto el presentador del programa como Iker Casillas, van a pasar por encima como si fuera Moisés pasando las aguas, caminando sobre las aguas. Pues ellos lo mismo, van a caminar sobre las aguas. Y ahora veréis. ¿Veis? No, es un fluido que se comporta como sólido y por lo tanto tú no te caes. Y ahora Iker va a hacer lo mismo, va a pasar, va a caminar sobre las aguas, como dicen. Pues esto es una metáfora realmente. Y esto es lo que necesitáis hacer en el aula, introducir los conceptos curriculares de otra manera diferente. Seguimos un poco en el camino que hemos preparado, esa ruta turística por los recursos emocionales. Vamos a la cuarta parada del autobús londinense, que es la parada de las nuevas metodologías, que va a ser rápido, porque aquí ya lo hemos hablado, que es la diferencia entre las metodologías pasivas clásicas del siglo XX y las que necesitamos ahora del siglo XXI, que son las metodologías activas, entre las que se encuentran muchas de las que ya conocéis, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, como he dicho antes, las inteligencias múltiples, las inteligencias emocionales, el tema del cooperativo, el tema de la Flip Classroom, del coaching educativo, donde son metodologías que ponen en el centro, como he dicho, al alumno y sobre todo también que le permiten, en lugar de decir o aconsejar, sugerir, preguntar, o sea, realmente tener esas competencias, como decía la UNESCO, de pensamiento crítico, de poder pensar por sí mismo, de poder hablar en público, de poder trabajar en equipo y de desarrollar y hacerle crecer como persona. Ahora bien, aquí tenemos un problema. Cuando nosotros cambiamos la metodología, muchas veces cuando cambiamos las metodologías cambian los espacios o deberían cambiar los espacios. ¿Qué quiere decir cambiar los espacios? Porque claro, cuando yo cambio una metodología y construyo un espacio interior diferente, estilo Google, unos centros educativos estilo Google, donde una clase realmente tenga varios ambientes, donde el alumno pueda trabajar en equipo, donde el alumno pueda trabajar incluso con otros alumnos de otras clases, necesito también modificar la arquitectura escolar. Y eso ya es más complicado.
porque así como el cambio metodológico no cuesta dinero, sino cuesta cambiar las creencias, el cambio de la arquitectura genera una inversión económica muy elevada que no todos los coles se lo pueden plantear. Aquí en España hay pocos, hay 4 o 5 que sí que han creado colegios desde cero nuevos con una nueva arquitectura escolar y otros que han hecho alguna modificación, pero son muy pocos en relación a todos los que hay. Pero sería lo ideal también, pero sé que esto va a costar mucho más tiempo. Así como el cambio metodológico ya lo hemos conseguido en un 80-90%, el cambio de la arquitectura escolar, pero no solo dentro del centro, en cuanto a las aulas, las ventanas del cole, los espacios diferentes, sino también los externos, digamos, el recreo, las zonas de paso, las zonas de convivencia. Yo creo que esto, una metodología activa requiere una arquitectura escolar y esto será, digamos, los cambios que tengan que ocurrir dentro de 10 o 15 años. En el quinto espacio, en el quinto movimiento, en el quinto paso, en la quinta parada, tenemos evidentemente cuáles son los objetivos clave de una persona competente emocionalmente, una persona o un docente con ese rol emocional elevado, una persona con inteligencia emocional, un docente preocupado por las personas, por sus compañeros, por el equipo directivo, por el centro, por la educación, por su familia. El primer objetivo clave es saber crear en los demás y en el mismo, por supuesto, un insight. Un insight en psicología lo llamamos un darse cuenta. Un darse cuenta quiere decir meterse hacia adentro. Un darse cuenta quiere decir qué cosas yo ahora no sabía y estoy sabiendo, qué cosas me estoy dando cuenta ahora que antes no me estaba dando cuenta. Crear esa capacidad de abrir la mente, de ser curioso, de salir de tu zona de confort. Y eso genera aprendizaje y esto es lo que le tengo que inculcar a mi alumnado. Le tengo que decir a mi alumnado que sea curioso, que se arriesgue de vez en cuando, sin tirarse a la piscina, sin agua, pero que sea curioso, que salga de su zona de confort, que conozca gente diferente, que se relacione con gente diferente, que tenga empatía. Y yo creo que esto es lo que nos llevará a ser mejores y mejores personas y profesionales. Este proceso de aprendizaje, como todos saben, tiene en este círculo, en esta rueda, tiene 4 posiciones. La primera posición es la que no nos gusta a nosotros que tuviéramos a ningún alumno, como en la posición 1 del incompetente inconsciente, no sé, que es lo que yo llamo la persona o el alumno ameba. Esa persona ameba, donde el cerebro realmente no le da para más, es aquel que no sabe, es aquel que va, dijéramos, por la vida sin saber que tiene muchas cosas que mejorar, sin darle importancia a nada, sin estar motivado, le resbala todo. Si lo tiras de clase le da igual, si le pones un parte le da igual. Quiero decir, estos alumnos que no nos gustaría tener en el aula, pero que desgraciadamente tenemos en un porcentaje cada vez más elevado. Lo que tenemos que hacer rápidamente con ellos es que un trabajo de coaching, un trabajo de insight, de darse cuenta, de sacar lo mejor de ellos. Como decía Sócrates, todo talento espera ser revelado y, por lo tanto, intentar a través de la motivación, de lo que le gusta, incrementar su motivación y, por lo tanto, introducirlo de nuevo en el aula y que pase a la fase 2 de incompetente consciente. Al menos sigue siendo incompetente, pero ya lo sabe. Y esto ya es un gran paso. Él sabe que no sabe. Y, por lo tanto, si no es tonto, que hay pocos, al menos pondrá en marcha un plan de acción para saber un poco más. Ya habremos hecho el trabajo difícil. El trabajo difícil es pasar del alumno ameba, al alumno que al menos ya es consciente de que hay cosas que no sabe. Luego es casi todo coser y cantar, pasar a la tercera fase de competente consciente, sé que sé, o sea, que ya he aprendido algo, lo que pasa es que lo hago de manera no automática. Quiero decir, sé ya algo de inglés, pero tengo que pensar primero en español. O sé de matemáticas, pero tengo que contar con los dedos. No lo hago de cabeza. Para acabar el aprendizaje, evidentemente, tengo que automatizar estos procesos de pensamiento. Tengo que pasar a la cuarta fase, que es donde se acaba el aprendizaje, de competente inconsciente. Ya lo hago de manera automática. Conduzco ya pudiendo escuchar música, hablando con mi copiloto, pensando en otras cosas, que, en cambio, cuando estoy en la fase 3 de competente consciente, sé que estoy conduciendo y no puedo hacer otra cosa. Tengo las 2 manos en el volante y muy atento a la conducción, no puedo ponerme música porque me distraigo, no puedo hablar con el copiloto porque me distraigo, por lo tanto, sé conducir, pero
no tienes automatizado el proceso de conducir, por lo tanto, no has acabado el nivel de aprendizaje. No podrías estar así toda la vida porque morirías realmente. Estás gastando demasiada energía en un único aprendizaje. Y el segundo concepto, dijéramos este segundo objetivo que tenemos los educadores, aquellos educadores con talento, aquellos educadores con actitud, aquellos educadores con potencial, con emoción, con capacidad de saber gestionar conflictos, con ese rol de mediadores, es hacerles ver al alumno que ese diamante que están viendo ahí es como la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que tiene muchas aristas, una sociedad compleja, una sociedad difícil, una sociedad que nos encanta vivirla, pero que también a veces nos genera muchas inquietudes y por lo tanto tenemos que ser capaces de ver la sociedad tal cual es, que es diversa, que es globalizada, que es holística, que hay multitud de idiomas, multitud de países, multitud de personas, todas diferentes, que se comportan de manera diferente y yo necesito conocer esto para entender mejor lo que está ocurriendo alrededor mío. Y necesito conocer mejor a mi alumnado y para eso necesito conocer mejor todo lo que ocurre a mi alrededor, porque los alumnos hoy en día presentan conflictos complejos, presentan conflictos complicados. El sistema familiar es diferente a hace 50 años. No era la típica familia monocolor de padre, madre, hijos, sino hay distintas familias diferentes, hay monoparentales, dos parejas del mismo sexo, etcétera. Hay distintas parejas que generan distintas problemáticas y hay que conocerlas y no hay que darles la espalda. Por lo tanto, este es el segundo concepto y el segundo objetivo que tenemos como profesores emocionales. No solo salir de nuestra zona de confort, crear ese insight, sino además intentar interpretar y ver la realidad de distintas maneras. Etiquetar menos, prejuzgar menos y abrirme al mundo. ¿Qué quiere decir esto de una manera más sensata, más academicista? Pues aquellos hechos, lo que nos pasa, tenemos que interpretarlos de distintas maneras porque cada interpretación nos llevará a un comportamiento diferente, a una actitud diferente, a una acción diferente y, por lo tanto, los resultados serán distintos. Aquí nosotros hablamos en psicología y en coaching de ponernos unas gafas distintas. Esas gafas con las que nosotros nos ponemos son aquellas que nos dan una mirada distinta del mundo. Si nos ponemos las gafas verdes, veremos el mundo color esperanza. Si nos vemos las gafas negras, si nos ponemos las gafas negras, veremos el mundo color negro, mustio, triste, depresivo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ponernos las gafas correspondientes en cada situación e intentar también que los alumnos se la pongan, evidentemente potenciando las gafas verdes de color esperanza. El prejuzgar no es que sea malo, no es malo, pero el problema es que ese prejuicio pase de los 2 o 3 primeros minutos. El prejuicio me sirve para una situación nueva, para una persona nueva que no conozco. Yo la conozco y evidentemente es lógico, mi mente, mi cerebro me traslada un prejuicio, una etiqueta de cómo creo yo que va a ser esta persona. El problema es que muchas veces mantenemos la etiqueta independientemente de cómo se comporte la persona que tenemos delante. La etiqueta nos sirve para esos primeros contactos, pero luego, en función a cómo se comporte la persona, esa etiqueta o bien la tenemos que asentar o bien la tenemos que modificar. Y muchas veces la dejamos ya y no la cambiamos, independientemente de cómo se comporte la otra persona. Y esto es lo realmente problemático. Porque si no entraríamos, creo que ya lo he puesto en alguna de las conferencias que he impartido, que es Rómulo, entraríamos en esa vía que tiene Rómulo de no conectar con el mundo. Él es un rinoceronte de aquí, del zoo de aquí de Valencia. Bueno, le llamamos Biopark, un espacio natural, el segundo espacio natural más grande de Europa. Y él tiene como 4 campos de fútbol para caminar, pero solo camina por ese espacio. Por lo tanto, tiene un problema. Tiene un problema de no salir de su zona de confort, tiene un problema de estereotipia, tiene un problema grave y yo creo que esto también nos pasa a nosotros. No solo porque él sea un animal, quizás nosotros estemos vacunados para que no nos pase lo que nos pasa o que les pasa a los rinocerontes o Rómulo. Nos pasa lo mismo. Quizás aquí ahora hay muchas personas que están viendo a Rómulo y se sienten identificados con Rómulo
porque están viviendo su vida como Rómulo, dando círculos sin salir, sin afrontar la problemática que tienen enfrente, sin dar solución a lo que les está pasando. Y yo creo que es momento ahora de que Rómulo cambie y es momento también de que vosotros también hagáis un análisis de si realmente estáis circulando o no y a partir de ahí si sois capaces de salir de esa situación en la que estáis y también vuestros alumnos darles herramientas, recursos para que salgan de la situación en la que están, ya sea de dependencia digital, de estar demasiados encerrados mucho tiempo, de estar en un espacio muy pequeño, mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Rómulo lo consiguió. Fijaros cómo Rómulo fue listo y podemos todos, como Rómulo, caminar y dejar de caminar en círculo. Rómulo fue inteligente, con ayuda, porque muchas veces nosotros no podemos salir por nosotros mismos, necesitamos ayuda externa y a veces también los problemas en el aula requieren de ayuda externa. No lo podemos solucionar nosotros los docentes, requerimos de la presencia de especialistas, del psicólogo del centro, de la psicóloga del centro, de gabinete de orientación, del APT, que aquí en España es la pedagoga o el pedagogo terapéutico. Necesitamos ayuda de los servicios sociales, necesitamos ayuda también del psiquiatra, del psicólogo o del pediatra, necesitamos ayuda de los equipos directivos, necesitamos ayuda de la inspección, porque los problemas hoy en día son tan complejos que muchos de ellos nosotros no lo vamos a poder solucionar. Tenemos que solucionarlos en equipo, tenemos que solucionarlos en grupos. No podemos afrontar los problemas, a no ser que sean mínimos, sencillos, uno a uno, profesor con el problema, sino tiene que ser un grupo de profesores con ese problema. Y cada vez la gestión de problemas es una gestión de equipo. Afortunadamente, Rómulo cambió y nosotros también podemos cambiar. Ese es el mensaje que quiero transmitiros. Aquellos que os veáis reflejados en Rómulo, que llevéis un tiempo dando vueltas a vuestra mente, dando vueltas a vuestra situación personal y profesional, sois capaces de cambiar. Con tiempo, Rómulo tardó 9 años, pero lo podemos conseguir sin ningún tipo de problema. Si seguimos avanzando, ya nos queda menos para acabar esa trayectoria, ese camino que nos va a llevar a la meta, ese camino de disfrute, de ya que no podemos viajar ahora con esto de la pandemia, os he querido hacer ese recorrido por el circuito de recursos emocionales para el profesorado y las familias a través de ese autobús que puede ser londinense, pero que puede ser español, que puede ser también peruano, que puede ser argentino, ese autobús que nos va a llevar por los distintos países, distintas visiones del mundo y de la educación. Estamos en la parada 6, una parada que ya vamos entrando un poquito más en materia, vamos concretando más, y esos son recursos para gestionar conflictos. El primer recurso que os traigo, que es un recurso conocido, la mayoría de vosotros lo conocerá, pero necesario, porque sobre todo en alumnos más pequeños nos ayuda a resolver muchísimos problemas, es el condicionamiento operante. Ese condicionamiento operante que nos dice que podemos modificar determinadas conductas en nuestros alumnos y nosotros mismos utilizando una serie de estímulos, tan fácil como ese. El condicionamiento operante funciona y es sencillo. Ahora bien, creo que funciona mejor en los niños más pequeños que no en niños o en alumnos más mayores, adolescentes o preadolescentes. Pero es importante saber lo que es un refuerzo, lo que es un castigo y cuándo podemos emitir un estímulo positivo o un estímulo negativo. Y aquí lo vais a ver muy bien reflejado en esta tabla. Quiero decir, tenemos por una parte la conducta que queremos que, o bien, si es una conducta positiva en el alumno, que la siga teniendo o la incremente, y si es una conducta negativa, o bien que la disminuya o que la elimine. Para disminuir una conducta siempre utilizaremos el castigo y para incrementar una conducta siempre utilizaremos el refuerzo. Ahora bien, aquí hay una matización. El castigo positivo es el que conocemos de toda la vida, que es presentar en el alumno un elemento negativo, un estímulo negativo, como por ejemplo castigarle saliéndose de clase porque ha pegado a un compañero. ¿Vale? Este es el castigo típico. Con esto creemos que disminuye la conducta. Pero existe también otro tipo de castigo que veis ahí, que es el castigo negativo, que es retirar un estímulo positivo. Quiero decir, imaginaros que yo
el alumno ha hecho un examen y ha sacado un 5, aprobado, pero se comporta mal en clase y yo le digo, vale, pues a partir de ahora, ese 5 que sacaste la semana pasada en el examen va a ser de un 4, porque te voy a quitar un punto. Eso es un castigo negativo, es retirar un estímulo positivo al alumno, que es la nota, ¿vale? ¿Para qué? Para conseguir disminuir la conducta, para que no se comporte mal. Si sigues comportándote mal, te quitaré otro punto y serán 3. Y si sigues comportándote mal, te quitaré otro punto y tu nota se quedará en 2. Si no quieres que pase eso, compórtate bien hasta que finalice el trimestre. Esto es el castigo. Y con el refuerzo pasa lo mismo. La diferencia es que el refuerzo incrementa la conducta. El típico, el de toda la vida, es el refuerzo positivo. Presento un estímulo positivo. Qué bien lo has hecho, qué grande eres, qué buen profesor. Esto sería un estímulo positivo. Qué bien has dado la conferencia. Y el refuerzo negativo, que también incrementa la conducta de la persona que lo recibe, es retirar un estímulo negativo. Decir, bueno, pues como te estás portando bien, te voy a levantar el castigo y te dejo ir al cine con tus amigos, ¿vale? Pues esto sería principalmente, pero es necesario, ¿vale? Quiero decir, casi todos lo conocemos, pero probablemente no lo estemos utilizando bien, no lo estemos utilizando de manera adecuada. Luego hay algún recurso más con respecto a este del condicionamiento operante, por ejemplo, el ignorar. El ignorar es fundamental. Nosotros cuando ignoramos muchas veces conseguimos que la persona no acabe haciendo esa conducta. Aunque yo en el aula es un tipo de recurso que no suelo recomendar porque el ignorar funciona mucho mejor cuando el alumno está solo, no cuando está rodeado de gente y va buscando el protagonismo de los demás. Porque muchas veces se comporta mal para obtener el reconocimiento de los otros compañeros, de los otros alumnos. Si yo, por lo tanto, como profesor, le ignoro, él va a seguir haciéndolo igual. Y ese ignorar puede también, dijéramos, ser contraproducente para aquellos alumnos que se están comportando bien, pero que ven que el profesor no castiga como toca al alumno que está cometiendo infracciones, por decirlo de alguna manera. Como dice María Teresa Goñi, efectivamente, con el tema del castigo, la disminución, es lo que llamamos la extinción, y también con el no hacerle caso, también lo que vamos buscando es la extinción de la conducta. En cambio, con el refuerzo lo que buscamos es todo lo contrario, que se vuelva más frecuente. ¿Correcto? Perfecto. Seguimos avanzando. Dentro de estos recursos que tienen que ver con el conflicto, la segunda, dijéramos, la segunda fase, el segundo camino, es intentar utilizar esta frase, esta metáfora, este elemento que es pasar del tú al yo o del tú al nosotros. ¿Qué quiere decir? Ahora lo vais a entender perfectamente. Tú es una connotación negativa, provocadora, que no facilita la comunicación y que, por lo tanto, no facilita el entendimiento ni la resolución de conflictos y menos la prevención. En cambio, yo es una connotación positiva porque me permite entender mejor al otro, ver lo que siente, tener empatía, establecer diálogo y, por lo tanto, clave en cualquier mediación. En muchas de las situaciones, yo diría el 90% de las situaciones de conflicto que tenemos en cualquier entorno, ya sea el familiar, el de educación de nuestros hijos, el de laboral, el de los colegas, el de el aula con el alumnado o entre ellos, es un problema de comunicación. Y un problema de comunicación que utilizamos de esta manera. Es que tú no me entiendes, que yo siempre he hecho la culpa al otro. Es que tú no me quieres. Es que tú no has cumplido la promesa. Pero ¿y tú qué? ¿Y yo qué he hecho? ¿Por qué no decimos también probablemente si tú no me entiendes, en lugar de tú no me entiendes, probablemente yo no me estoy explicando bien? O en lugar de decir tú no me quieres, quizás yo no estoy haciendo tampoco lo suficiente. Porque así establecemos una responsabilidad compartida y no establecemos el concepto de victimismo o echar las culpas a los demás. Entonces, yo creo que pasar del tú al yo, al nosotros, y que también lo vea el alumno, esa capacidad que tenemos de gestionar de manera diferente nuestros conflictos y comunicarnos mejor, yo creo que es fundamental. Tú no has cumplido la promesa, en lugar de eso decir yo o nosotros no dejamos las cosas claras. O no dijimos realmente cuáles eran esos compromisos y cómo se debían cumplir los compromisos. No lo dejamos totalmente escrito y bien escrito, como por ejemplo hacemos en la gestión de conflictos en una mediación, que finalmente se tiene
que firmar un convenio entre ambas personas. O tú siempre me interrumpes cuando hablo. Esto suele pasar mucho cuando hacemos reuniones de claustro de profesorado. Quizás yo debería ser más claro y explícito en lo que digo, no tanto en que tú me interrumpes cuando hablo. Probablemente yo no tengo la capacidad de generar credibilidad o no tengo autoridad suficiente. Por lo tanto, me tengo que ganar esa autoridad, ¿no? Y luego ya, para acabar esta parada y ir entrando en la última fase de este bonito viaje, tenemos la tercera fórmula, la fórmula genérica de solución de un conflicto, que es la asertividad en líneas generales, pero no he querido aquí traer todos los conceptos de asertividad, todos los tipos de asertividad que hay, porque debería haber durado el webinar o la conferencia 3 horas y es imposible, pero que quiero traeros el que me parece más interesante para esto de solución de un conflicto, ¿no? Este que dice, en primer lugar, describo cuando yo tengo un conflicto con alguien, cuando no me estoy comunicando bien con alguien, cuando no me estoy relacionando bien con alguien, pero que a su vez quiero solucionarlo, yo le puedo decir a la otra persona, en primer lugar, tengo que describir cómo me siento yo, describir mis sentimientos, yo me siento tal. En segundo lugar, describir objetivamente el comportamiento del otro cuando tú me haces esto. Tercero, describir objetivamente, ahora pondremos un ejemplo, describir objetivamente el efecto de su conducta, el resultado que es que cuando tú haces esto yo me siento mal, me siento triste, me siento incómoda y luego expresión de lo que quieres del otro. Me gustaría o preferiría que no te comportaras de esa manera con gente. Un ejemplo sería lo siguiente, yo me siento muy triste cuando tú me interrumpes mientras estoy hablando en una cena con nuestros amigos, que esto pasa muchas veces en las parejas. El resultado es que yo pienso que estas interrupciones hacen que no valores lo suficiente lo que yo digo, mis opiniones, y me gustaría que me escucharas en silencio hasta que acabaras lo que tengo que decir cuando estamos con nuestros amigos, con una pareja de amigos, cuando estamos con la familia o lo que sea, ¿no? Que esto muchas veces en temas de pareja ocurre, ¿no? Que uno como que intenta siempre estar sobre el otro y no le deja hablar o no le deja expresarse, no le deja opinar. Bueno, pues hay que decirlo de esta manera sin aspavientos. Hay que decirlo de manera suave, gestionando tu impulsividad. Sé que por dentro estarás a tope, estarás como muy con mucho desazón, pero evidentemente lo tienes que decir con buenas palabras, con un buen tono, porque si no pierdes pierdes el ritmo de la utilización de esta fórmula que se llama la asertividad subjetiva. Me estaban preguntando algunas cosas interesantes aquí en el tema, cuidando generar, efectivamente, ¿no? Intentando no generar culpables, metiéndome a mí como victimista, como dice Efrem Balbín. Nos dicen que la comunicación es la clave, ese diálogo me enseñaron para realizar una comunicación asertiva. Es importante expresar nuestras emociones cuando nos lastiman. Y además, yo creo que aquí Hilda Wasupoma Tavera ha dicho una cosa muy importante. Es mejor decir las cosas que callárnosla. Es mejor, dijéramos, que no te quedes dentro eso, porque eso se puede formar como una especie de quiste que cada día se va haciendo más grande, que cada vez se va haciendo más grande y que por lo tanto es muy difícil luego de quitar. Es muy difícil de eliminar, porque el quiste se va haciendo más grande y lo que era simplemente una cosita finalmente se convierte en algo mucho más grave, en algo mucho más importante. A partir de ahí, lo ideal es que finalmente pudierais entender lo que quiero decir aquí con gestionar un conflicto que en la mayoría de los casos es una comunicación. Y como decía Sonia, hay que decirlo en el momento, pero hay que decirlo en el momento con pausa, con tranquilidad, sin ponerse nervioso, sin alterarte, sin levantar la voz, porque si no pierdes toda dijéramos, perderías, aunque lo hicieras bien y utilizases esta fórmula, perderías, dijéramos, la partida, por decirlo de alguna manera. Seguimos avanzando en este camino hacia el éxito y hacia la visita cultural al mundo de las emociones con esa séptima parada al autobús londinense, que son los recursos para el aula y para las familias.
Como he dicho, vamos a ir concretando. Hemos dado algunos recursos para la gestión de conflictos, para la mediación y algunos recursos también para la gestión del aula. Me pregunta Gina Giovanna Vidal Ruiz si se puede aplicar en una reunión con varias personas, como en presencia del equipo directivo. Claro que se puede aplicar, siempre con mucha mano izquierda, con temple, no poniéndote nerviosa ni pareciendo que estés alterada. Se puede aplicar efectivamente en un claustro de profesores. Evidentemente se debe aplicar ahí. No solo es una relación de pareja o una pareja cuando va a salir a cenar con otra pareja, no. Evidentemente estamos hablando que eso se puede aplicar evidentemente a situaciones profesionales de reuniones de proyectos, reuniones de claustro con el equipo directivo, en las familias, o sea, reuniones con las familias, etcétera. Si nos adentramos en el mundo de los recursos para el aula y las familias, tenemos los siguientes. Esto sí que voy a ir muy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo a verlo todo, pero vamos a ver un conflicto determinado que puede tener un alumno y cómo podemos trabajar con algunos recursos. El conflicto que vamos a ver ahora es el conflicto de la impulsividad, o sea, de no saber gestionar mis emociones, el conflicto de poco autocontrol, ¿no? Ese conflicto de impulsividad me genera dos cosas que no deben generarme en un alumno, en una persona en concreto, que es muy baja tolerancia a la frustración y probablemente un déficit de autocontrol. Lo más importante en un alumno en los primeros años de vida, como he dicho anteriormente, en esos 10 primeros años de vida, es que en el cole, pero sobre todo en las familias, le hagamos entender que no se le puede dar todo lo que pide ya, ni se le puede dar todo. Hoy en día los alumnos están acostumbrados, nuestros hijos, nuestras hijas están acostumbrados a pedir y nosotros a darles y a darles enseguida. Y quizás esto, aunque podamos, aunque económicamente podamos, lo tenemos que saber utilizar para educarlos de manera adecuada. Porque si no estaremos construyendo lo que llamamos niños emperadores. Niños emperadores son aquellos que mandan en casa, que se hace lo que ellos quieren, por lo tanto que no tienen las suficientes capacidades para relacionarse luego en el aula. Pegan a los demás, no tienen empatía, insultan a los otros, siempre quieren ser el centro del mundo y en casa pueden serlo, pero en el colegio probablemente no. Por lo tanto, generamos muy mala sensación en estos alumnos que si no se corrige pronto, probablemente en el futuro, cuando sean más adultos, ya sea muy difícil de gestionar. Esa conducta, como dice Ana María Álvarez, esa conducta tirana, esa conducta déspota, esa conducta autoritaria que al final ha sido culpa nuestra, culpa de la educación que le hemos dado a la familia y menos culpa del docente. Tenemos que saber crear niños que compartan, niños del siglo XXI, que sepan jugar, que sepan tener empatía con los demás, que sepan gestionar emociones, por lo tanto, que tengan una alta tolerancia a la frustración. La frustración, muchos de ustedes ya conocerán el término, la frustración tiene que ver con algo que quiero conseguir y no puedo conseguir, por tanto, me frustro y lo que hago es tener esa conducta impulsiva, pegar, gritar, llorar, porque no he conseguido aquello que quiero conseguir. Y tenemos que hacerle ver que en la sociedad hoy en día no se puede conseguir todo lo que queremos. Hay cosas que podrás conseguir y muchas más que no podrás conseguir y se tiene que educar desde pequeños. Luego tenemos que rehacer el retardo de las gratificaciones, lo que pide no dárselo ya y tampoco desmesuradamente. Quiero decir, hay alumnos que por aprobar simplemente la básica con 10 o 12 años o 14 años ya le compran una moto, le compran un móvil de última generación. Esos regalos tampoco están en relación a lo conseguido. Tenemos que no solo retardar las gratificaciones, sino además mantener un equilibrio entre lo alcanzado y la recompensa, ¿no? Que tampoco lo tenemos. Y luego, para gestionar la impulsividad, el déficit de atención, la falta de concentración, la falta de autocontrol, hay 4 o 5 herramientas o recursos muy interesantes. Para mí el más importante es el mindfulness o la atención plena. Creo que se debe convertir en la herramienta principal para introducir en el aula como un proyecto de centro, todos a la vez, y empezando desde infantil, desde los cursos inferiores, como un proyecto auspiciado por el equipo directivo en consonancia con el claustro de profesores.
introduciendo desde primero de infantil, segundo y luego ya año que pasa en primaria, secundaria y bachiller. Y yo creo que conseguiremos con el tiempo, porque el mindfulness tiene resultados a medio o largo plazo, no a corto plazo, pero conseguiremos seguro alumnos mucho más sensatos, más maduros, más autónomos, con más sentido común, que es lo que necesita la sociedad hoy en día. Pero para recursos así más rápidos, más cortos, más de implantar a corto plazo, el contar hasta 10, son lo que yo llamo los recursos de la web, los recursos de toda la vida, ¿no? El contar hasta 10, el respirar hondo. También una pulsera elástica, no sé si habéis conocido este recurso, mirarme a cámara. Hay muchas personas que son muy nerviosas y tienen como una especie de amuleto, de pulsera, que la tocan cuando se sienten nerviosos o cuando creen que van a tener esa llamarada, ¿no? de impulsividad, o una pulsera que es elástica también, que la cogen, la sueltan, pop, y les da un poquito en la mano, y ese darle con la elástica de la pulsera les sobresalta y un poco les apacigua de alguna manera, ¿no? También en situaciones de ansiedad y estrés, estas pelotas de goma que tenemos en el despacho cuando ya no podemos más, ¿no? Pensar antes de hablar, el hacer deporte, si podemos, es muy importante día a día para rebajar nuestro grado de tensión, nuestro grado de impulsividad. Hay que aprender también a saber decir no nosotros, pero también, eso es muy difícil, ¿eh? Es un poco como lo de las etiquetas, los prejuicios. Saber decir las personas no es muy complicado. Yo mismo me pasa esto. Cualquier persona que viene y me propone un proyecto, enseguida digo que sí, y luego cuando lo pienso digo, vaya tela, ¿dónde me he metido? Si no tengo tiempo, si encima es a estas horas que no puedo, etcétera, ¿no? Pero para que nos vaya mejor la vida, tenemos que saber decir que no y saber hacerle ver también al alumno que hay que saber decir que no, sobre todo esto es muy importante para los adolescentes o preadolescentes. En esos momentos es donde reciben peticiones de amigos o de colegas para que prueben determinadas drogas, para que prueben bebidas espirituosas, para que se excedan, para que sobrepasen límites. Y ahí es donde se ve la personalidad de cada uno. Y es una personalidad que se ha forjado en los años anteriores. Si no la has forjado en los años anteriores, ese niño en ese momento necesario, con 17, 18, 20 años, donde están los peligros reales, no va a saber decir que no y se va a meter en muchos líos. Y luego también, como psicólogos, nosotros utilizamos otro recurso importante, que son los registros. Los registros nos vienen muy bien, por ejemplo, un registro de una tabla de 4 columnas donde veamos la situación, qué emoción tenemos en esa situación, qué piensas y qué haces en la situación, porque los registros siempre nos permiten objetivarlo todo y ver qué podemos hacer de manera diferente, qué nos está sucediendo, cuál es la causa y qué podemos hacer de manera diferente. A partir de ahí yo creo que seguro que se os ha ocurrido muchísimas cosas más para trabajar el tema del conflicto de la impulsividad con los recursos, ¿no? También tenemos la posibilidad de trabajar la negatividad o el pesimismo. Aquí hay 4 o 5 cosas también. El anclaje, que para mí es uno de los recursos principales, que está muy relacionado con el efecto Pygmalion y las neuronas espejo. El anclaje viene del mundo de la psicología. Nosotros diferenciamos 2 tipos de anclaje, el anclaje físico y el anclaje psicológico. El anclaje no es más que la asociación de estímulos en beneficio propio para solucionar una determinada situación. Y de esos 2 anclajes, el físico y el psicológico, el más fácil sería el físico, pero genera dependencia, por lo tanto, lo ideal sería que acudiéramos al anclaje psicológico, porque no necesitaríamos de nada. Un anclaje físico podría ser el que cuando yo, lo voy a explicar rápidamente, a nivel conceptual es una asociación de estímulos para resolver una situación complicada que nosotros estamos viviendo o experimentando. Como ejemplo, podríamos decir que imaginaros que yo me voy a la cama a dormir y no puedo dormir. Y empiezo a dar vueltas, 1 hora, 2 horas, son las 2 de la mañana y aún no me he dormido. Y decido levantarme de la cama, irme al salón y tumbarme en el sofá clave, en el sofá que yo considero el sofá del sueño, el sofá más importante para mí. Y a los 5 minutos caigo redondo y me duermo. Esto es un anclaje físico, porque lo que he hecho es utilizar un elemento externo
para solucionar un problema, en este caso de insomnio. ¿Por qué? Porque a ese elemento externo yo le he acuñado, le he aportado un valor que yo le doy, que evidentemente no tenía. Un sofá no se puede convertir, no te venden un sofá, el sofá del sueño, sino que tú le otorgas ese valor para ti por experiencias que has tenido previas que cuando has estado en ese sofá te has sentido más cómodo o has vivido situaciones positivas en el sofá, te has sentido bien arropado en el sofá, etc. Eso es un anclaje físico. ¿Qué sería un anclaje psicológico? Pues en esa misma situación que cuento yo, el que no puedes dormirte, el pensar en cosas positivas, en una situación que te lleva al sueño, contar, por ejemplo, ovejitas, como las abuelas, contar de 1000 hasta 0 yendo de 1 en 1, 1999, 998. Es como, dijéramos, jugar con el cerebro, ¿no? Ese anclaje psicológico también en ese tema de sueño, ese problema de sueño, sería pensar una situación que me haya dado paz, tranquilidad, o visualizar una luz o una canción bonita y tenerla en el cerebro, y eso seguro que también me permitiría dormir. Pues a partir de ahí, los anclajes es uno de los recursos psicológicos más importantes. Me dice Andrés que evidentemente los anclajes se pueden combinar con los mandalas. Efectivamente, yo los combino. Tengo la herramienta, como saben, del mandala, y el mandala, dijéramos, tiene un elemento básico que es el único que permite manuscrito, que se llama el credo personal, y ese credo personal es el anclaje del mandala, con lo cual, perfecto. También están las 4 Ds de la felicidad, en plan un poco jocoso, ¿no? Divertido, pero que a su vez tiene sentido: la dieta, el deporte, el descanso y la diversión. No porque la dieta nos dé felicidad, no, no me refiero a esto, sino sí a la alimentación sana. La alimentación sana está demostrado científicamente que provoca felicidad, y cada vez debemos ir a una alimentación más sana, más de fruta, más verdura, etcétera, etcétera. El deporte es importante, no porque tengamos que ir a un gimnasio y apuntarnos a un gimnasio, sino hacer deporte, ejercicio, da igual, bicicleta, caminar, ir al monte, correr, cualquier cosa, evidentemente, que sea una actividad física, yoga, no sé, movimientos, lo que queramos que nos genere esa capacidad de estar activos físicamente. El descanso, que tiene que ver con el sueño. Las personas adultas, sobre todo, tenemos que dormir entre 6 y 8 horas diarias, porque ese sueño nos capacita para que el cerebro asimile todos los conocimientos del día y a partir de ahí pueda empezar al día siguiente con energía. Y luego la diversión o el ocio, que tiene que ver sobre todo con no solo pensar en trabajo, 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 sino también tener esa vía de escape, de estar a gusto, de dedicarle tiempo a la familia, a nuestros hijos, pasárnoslo bien, estar con los amigos, irnos a comer o a cenar algún día, etcétera, etcétera. Esas 4 desde la felicidad deberíamos planteárnosla a nosotros y también integrarlas en las familias y en el alumnado siempre que se pueda. Y evidentemente, dentro del mindfulness, aunque no lo había dicho, pero Milagritos nos lo dice, meditación, evidentemente. Las 3 cosas positivas, que es una herramienta que viene de la psicología positiva, al igual que las otras, escalera de evaluación o escalera de inferencia y identidad pública, que, como decía Lucía, la tenéis todas trabajadas por ejemplos reales aplicados por docentes tanto de España como de Latinoamérica, y aplicadas en situaciones no solo de aulas, sino también en la acción tutorial, en la orientación académica y profesional, en la gestión de reuniones con las familias, en la mediación, etcétera, en el libro de Herramientas para el aula que escribí hace año y medio aproximadamente. Y luego, esta tercer conflicto, que también evidentemente es muy importante, que es el conflicto de la falta de motivación, que cada vez lo veo yo más en el aula, ¿no? Cada vez veo a alumnos más desmotivados, más pasotas, con baja actitud, y yo creo que esto a mí me hace daño, ¿no? Lo que soluciona, el recurso principal que solucionaría esto, ya lo he dicho antes, que es utilizar una metodología activa, pero si queremos ejemplos o tips, consejos más concretos, por ejemplo, con algún alumno, intentar proponerle actividades con las que disfruta, hacerle protagonista, pequeños objetivos que pueda alcanzar,
enfatizar cuáles son sus fortalezas personales y una herramienta que también utilizo en el libro que es los automensajes, ¿no? Como dice Liliana, también hablando de las 4 Ds de la felicidad, el humor es muy importante. La utilización del humor en el aula como recurso también es clave, también para la falta de motivación. Y reír, ¿no? Reírnos y hacer reír a la clase, ¿no? El gestionar esa emoción positiva, que todos nos riamos, la risoterapia es clave, ¿no? Siguiendo un poquito el camino, y ya para ir acabando, rematando, tenemos la 8, la 9 y la 10, hay una técnica que no sé si la conocerán. Aquí ha llegado a España hace relativamente poco, hará 4 o 5 años, que viene del mundo anglosajón. En Gran Bretaña la están aplicando mucho y también en Estados Unidos, que es la observación dentro del aula. ¿Qué quiere decir esto de la observación dentro del aula? Quiere decir que nosotros, evidentemente como proyecto de centro, esto no puede ser aplicarlo de un día para otro, tiene que ser un proceso largo de reflexión, evidentemente liderado por el equipo directivo, en el que pensemos, en primer lugar, si necesitamos esta observación. Y entendido una observación como feedback positivo para mejorar nuestra calidad docente o la calidad docente del profesorado. ¿En qué consiste esta observación dentro del aula? Consiste en introducir un compañero, ya sea del centro o de otro centro, en nuestra aula, que nos está observando de manera no participante lo que estamos haciendo, cómo trabajamos con los alumnos, qué recursos aplicamos, si los motivamos o no, si aplicamos las cosas como toca. Y luego, cuando acaba la clase, se queda 5 o 10 minutos conmigo y me hace una sesión de coaching. Una sesión de coaching donde me da feedback de la sesión y exponemos un plan de mejora, un plan de acción para mejorar mi desempeño dentro del aula. Realmente esto es muy innovador. En el mundo anglosajón, en los colegios ingleses, se aplica muy a menudo. Lo que pasa es, evidentemente, que comporta, por una parte, en que todos estemos de acuerdo, el equipo directivo, evidentemente, abanderando el proyecto, pero también el claustro de profesores, y que luego, evidentemente, se haga un proceso de formación importante a los observadores, a los no observados, que se haga unas cuartillas de aquello que se va a observar, para luego elaborar un informe, un plan de acción, o sea, que se haga bien. Es un método que no se puede aplicar, como he dicho, de un día para otro. Pero que a mí me parece muy, muy interesante porque, fijaros, hoy en día todo el mundo quiere que les demos feedback de lo que ocurre. Por ejemplo, esto es Zara, que es un comercio de ropa aquí en España, de una empresa muy potente, que nos pregunta a la salida. Y ahora ya, esto es una foto de hace un par de años, ahora está en todos los sitios, ¿no? En los aeropuertos, seguro que lo conoceréis, y tienes que apretar el botón de cómo crees que te has sentido atendido hoy, ¿no? O, por ejemplo, este es una foto que van a alucinar porque es una foto de hace apenas una semana o 10 días. Bueno, son 6 fotos en realidad, porque me he comprado un cepillo dental eléctrico, que me lo venían comentando y aconsejando hace 4 o 5 años, pero nunca me daba a mí la sensación de que podía ser un buen recurso para mí, pero me lo compré y estoy contentísimo con el cepillo eléctrico, se lo recomiendo a todos, porque además lo he asociado a la app, a la app de Oral-B, que es el producto, y esto es cómo yo me cepillo los dientes y el feedback que me daba dando la app en el momento presente, o sea, a tiempo real, de cómo yo me estoy limpiando los dientes y la calidad de la limpieza. Por lo tanto, yo ahora he aprendido a limpiarme bien los dientes. Ahora he aprendido lo que tengo que hacer porque me están dando feedback constantes de mejora a tiempo real. Yo normalmente tardo unos 3 minutos, como ven ahí, van las fotos en progreso de arriba a abajo. 0 minutos es así como empiezo, 15 segundos, 53 segundos, 2 minutos y 1 segundo, hasta que acabo con 2,59. Y luego te da un feedback final. ¿Qué profesional eres? Puntuación del cepillado, 100. Esto es feedback. Y hasta que no tuve esta consideración, hasta que no vi cómo actuaba esta app de este cepillo dental, no entendí bien lo que era el feedback. El feedback es necesario para poder mejorar, para poder desarrollarnos. En la novena posición, en la novena etapa, en la novena parada, y aquí vamos a ver el monumento del que yo le tengo mucho cariño, que es el coaching educativo. Y dentro del coaching educativo, que es más holístico, más sistémico, el progreso que tenemos que hacer ahora, porque el entorno educativo, el profesorado,
el equipo directivo y las familias ya están maduras, es aplicar el coaching individual y de equipos, que hasta ahora no se estaba utilizando mucho. Y yo lo digo por experiencia, yo llevo más de 15 años dedicándome al coaching educativo y yo les tengo que decir que no he hecho ninguna sesión de coaching individual con ningún docente, ni del claustro ni del equipo directivo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no está preparado para hacer coaching individual. El coaching hasta ahora simplemente se ha utilizado como algo para aplicar en el aula, como algo colectivo, algo para ayudar al docente en habilidades para aplicar en el aula o para cómo mejorar su gestión con las familias, las reuniones con otros docentes, el establecimiento de proyectos, cómo dar mejor su asignatura, cómo prevenir y gestionar conflictos, pero realmente ahora, de hecho en pandemia, hice la primera sesión de coaching de equipos a un equipo directivo de una fundación educativa. Pero esto va a ser el medio plazo. Quiero decir, en breve, en 1 o 2 o 3 años como mucho, creo que voy a ver más coaching individual a cualquier miembro del equipo directivo o docente y mucho más coaching de equipos para equipos directivos. De hecho, incluso aquí en pandemia, el equipo directivo necesitaba ayuda porque tenían problemas de comunicación de la fundación educativa que digo y la hicimos incluso virtual y salió perfecto. Yo el único coaching individual que había hecho es el coaching individual a alumnos, que ese sí que llevo 5, 6 o 7 años haciéndolos, que es esos alumnos que tienen 17, 18 años, que tienen que elegir una carrera que estudiar, pero que no 3 meses 3 meses antes de tener que elegir esa carrera, aún no saben qué elegir, como decía Lucía antes en la exposición inicial. Y esto cada vez me lo encuentro más. ¿Por qué? Porque el alumno no está preparado, no le enseñamos a tomar decisiones, no le enseñamos a mirar hacia adelante, como he dicho antes. Y ahí sí que es verdad que los colegios, a través de las familias, me enviaban esos niños para trabajar sesiones de coaching individual con ellos en la orientación académica y profesional. Pero estos eran los únicos. Hablo de sesiones de coaching individual pagadas, ¿vale? Sí que sé que hay muchos compañeros que están haciendo compañeros que están iniciándose, que han hecho sesiones de coaching individual con profesores, pero como prácticas, o sea, no pagadas. Yo eso no las cuento. Para mí una sesión de coaching tiene que estar pagada. Si no, tiene que tener un coste, porque si no, no tiene validez. Por lo tanto, sesiones de coaching individual pagadas yo no conozco, no hay ninguno. Sesiones de prácticas dijéramos, para practicar, vale, sí, pero no las contabilizo. Y luego ya acabando, nos quedan 5 minutos de exposición, las herramientas prácticas son fundamentales para aplicar al aula. Esto sería el final, ¿no? El escalón final, la parada final, dijéramos, donde nos bajamos del autobús y nos comentamos un poco el feedback que nos hemos dado y todas las herramientas prácticas que tenemos, que están en ese libro, Herramientas para el Aula, y que son en torno a 30 herramientas de las que estamos manejando hoy en día y les coloco en rojo aquellas que más me llaman la atención. La escritura en sí, aunque ven ahí 21, pero hay algunas de estas herramientas que tienen subherramientas. La escritura trabajamos en torno a 10 o 12 subherramientas más. Por lo tanto, estamos trabajando en torno a 31, a 32 herramientas. Herramientas de distinto pelaje y que me sirven para distintas funciones. Herramientas que me sirven para motivación, para motivar el aula, para motivar a algún alumno, que me sirven para gestionar conflictos, que me sirven para, si soy un psicólogo o psicóloga, parte del gabinete de orientación, me sirven para mejorar mi capacidad de orientación académica y profesional, que me sirven también para trabajar el futuro, la visión del alumno y la toma de decisiones, que me sirve también para introducir una metodología didáctica diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, lo que necesito como docente, y haciendo un resumen de todo lo que estamos viendo, por una parte es establecer una visión compartida, esto es fundamental, ser capaz de que todos vayamos en la misma dirección, todo el aula o todo el centro, inspirar talento y sabiduría. Yo soy modelo y referente para mi aula, para mi gente, para mis alumnos. Tener alta inteligencia emocional, esto es fundamental. Creer en la enseñanza y sobre todo en el potencial de mi alumnado. Esto es el efecto Pigmalión. Dar poder a mi aula
y esto es el empowerment, estar al servicio de los demás, estar al servicio del alumnado y de sus familias y considerar la enseñanza como vocacional para generar en el alumno confianza y autonomía. Nora Cornejo me hace una pregunta, ¿cómo hace las sesiones de coaching vocacional? Con alumnos jóvenes, que son de 16, 17, 18 años que me vienen, no suelo hacerlas a lo habitual, no suelo hacerlas las de toda la vida, sentados en una mesa, mirándonos a la cara, no. Las suelo hacer fuera de mi consulta, paseando, jugando, dando una vuelta por la ciudad, saliendo al exterior, al campo. Las suelo hacer también en algún bar, tomando algo. O sea, quiero decir, voy combinando entre las que hago, sesiones que hago en mi centro, en mi despacho, o sesiones que hago fuera, pero más fuera que dentro. Y luego más o menos suelo hacer en torno a unas 10 sesiones, entre 6 y 10 sesiones, de 1 hora, hora y media de duración cada una de ellas. ¿Vale? Aproximadamente dura el proceso unos 3, 4 meses aproximadamente. Total, que finalmente, para acabar, ya los que estamos aquí somos un equipo y queremos ser un equipo de verdad, un equipo docente potente, de calidad, y para eso nunca debemos dejar de formarnos. Esto es una premisa. Debemos aplicar el código ético, el código deontológico de nuestra disciplina como docentes. Tenemos que ser coherentes y mantener esa calidad docente, estar al servicio de la mejora de la calidad del sistema educativo y, por ende, de transformar la sociedad en la que vivimos, y debemos cuidar nuestra imagen como profesionales y la del centro educativo. Tenemos que ponernos la camiseta del centro. Tenemos que vivir la educación y vivir también que somos parte del centro y estar satisfechos de ser profesores de ese centro. Yo creo que esto es lo que marca la diferencia entre un buen y regular docente. Y ya para acabar, me gustaría ponerles un pequeño vídeo de 3 minutos de duración, que es El libro de la felicidad, que hace un compendio con una música muy agradable de todo lo que hemos dicho aquí y que quiero compartir con ustedes para luego ya despedirme definitivamente.
Pues hasta aquí, muchas gracias. Es un orgullo haber trabajado para el proyecto Amauta, para todo el equipo de Latam Coaching y para ustedes también estar aquí de nuevo en esta actualización de conocimientos, en este mundo de los recursos emocionales y en este camino que hemos hecho turístico para adentrarnos en el mundo del contacto de las relaciones con los demás. Así que me tienen ahí en cualquiera de las redes sociales o en el correo para lo que quieran y espero que les haya gustado la conferencia como estoy viendo en el feedback que me están dando. Así que gracias por todo y espero que podamos coincidir mucho más en contacto y estemos en alguna charla, conferencia juntos de nuevo. Así que gracias por todo y quedo a su disposición. Muchas gracias, Juan Fernando. Qué bonito tu último video. Sí, es muy chulo, es muy chulo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los maestros que han estado con nosotros durante toda la mañana, hoy día del trabajo. Por ahí me reencuentro con algunos en la graduación, que es la graduación de la segunda promoción. Increíble cómo pasa el tiempo. Y nada, Juan Fernando, muchas gracias. Bueno, que disfrutes el día, ¿no? Sí, igualmente también y que paséis un día muy agradable este día 1 de mayo y que al menos haya servido para crear ese contexto adecuado de aprendizaje y esa comunidad de docentes interesados por cambiar el mundo. Sí, definitivamente, Juan Fernando. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a a todos todos. ustedes por acompañarnos el día de hoy en la mañana. Un abrazo y nos vemos. Recuerden que para los que todavía tenemos clases pendientes, empezamos el martes. El martes es nuestra siguiente clase con José. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Hasta luego. Juan Fernando, Dime. bastante nos preguntan por tu libro. Sí. ¿Habrá alguna edición digital donde lo puedan comprar? Creo que Nosotros siempre lo... la editorial no hizo ninguna edición. Yo he hablado con José, a ver si lo pudierais vosotros distribuir. No sé al final cómo están las gestiones, pero hay una página web que es buscalibre.p, que es Buscalibre de Perú, que ahí yo creo que se puede, algunas personas ya, algunos docentes me han dicho que se puede encontrar de manera adecuada, o sea, sencilla. Es comprarlo, evidentemente, de manera online y que te lo envíen a tu domicilio. Y creo que el coste no es muy elevado y es esa buscalibre.perú, o sea, .p. Buscalibre.p. Sí, nosotros cuando adquirimos tus libros los adquirimos por Amazon, ¿no? Y llegaron después de Claro. unas semanas, pero Es llegaron. que en Amazon creo que no sé si es un poquito más caro, que también se puede adquirir Un ahí, poco. y además creo que llega un poquito más tarde. No sé, en Amazon también se puede adquirir, ¿eh? O sea, que hay bastantes, dijéramos, como posibilidades, links o espacios donde se puedan conseguir, pero a mí lo que funciona mejor, tampoco lo sé, me han dicho que es Buscalibre o Amazon. Ya, perfecto, perfecto. Sí, de hecho, sería interesante tener acá tu libro en físico. Vamos a gestionarlo ahí con José, porque muchos nos lo piden, ¿no? Claro, es que hablé con él porque a mí me lo piden mucho también de allí. Incluso se podría considerar Perú como una distribución como para otros países limítrofes también, que me lo piden de otras zonas. Y no hay manera, y mi editorial parece que no está preparada tampoco para poder llegar fácilmente allí. Juan Fernando, la última cosita, me piden el nombre del video del final. Se llama El libro de la felicidad. Se puede conseguir, lo pueden buscar en Google y lo tienen ahí y lo pueden ver. El libro de la felicidad. Listo. Sí, yo ya lo encontré, ya lo voy a pasar acá por el... Sí, vale, es muy bonito, es muy, muy chulo, muy bonito. Como colofón está muy bien, porque resume un poco todo lo que hemos dicho durante estas 2 horas. Ahí lo dejo en el chat para el grupo. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Ahora sí, nos despedimos. Me veo con los de la segunda promoción más tardecito. Y un abrazo a todos, que disfruten el día, que tengan buen fin de semana. Gracias por todo.